Buenas, buenas. Bueno, esta clase vamos a empezar con la resolución de ejercicios que corresponden a la unidad 2 de biología del movimiento transmembrana de agua y de solutos, o también conocida como permeabilidad celular, en la cual acá va a estar como protagonista la membrana celular o la membrana plasmática. Anteriormente había resuelto en el último video de biología hasta el 2.27, ahora tendríamos que comenzar desde el 2.28. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Dice, la célula está en constante comunicación con el medio que la rodea. La membrana celular permite el pasaje de ciertas sustancias e impide el de otras, manteniendo así el medio interno y la integridad de la célula. Pero, ¿se han preguntado cómo realiza dicha actividad? Bien, ahí les dice, lea atentamente las páginas indicadas en el libro de biología de Elena Curti, séptima edición. Comprobemos si ha aprendido los temas con claridad contestando en forma escrita las siguientes preguntas. El 2.28 nos dice ¿qué es la difusión? Primero, tenemos que saber que la difusión es un tipo de transporte, en este caso un transporte pasivo. Si ya han leído el Curtis o han visto los videos de algunos preuniversitarios donde explican todo el tema a detalle, se van a dar cuenta que tenemos dos tipos de transporte o dos tipos de grupos de transporte, que tenemos el transporte activo y el transporte pasivo. Dentro del transporte pasivo, como les dice el nombre, no va a requerir de energía, y del transporte activo sí va a requerir de energía. Y nos dice primero qué es la difusión. Tenemos que saber que hay un tipo de difusión que se llama simple y la otra que se llama difusión facilitada. Dentro de la difusión simple tienen que saber que es el desplazamiento de partículas de un sitio de mayor concentración a otro de menor, o sea, a favor del gradiente de concentración, y en donde no se utiliza energía. Esa sería la respuesta del 2.28. Después dice, lea el siguiente párrafo y relaciónelo con lo estudiado. Las sustancias que se mueven de una región de mayor concentración de sus propias moléculas a una región de menor concentración se dice que se mueven a favor de un gradiente. Una sustancia que se mueve en dirección opuesta hacia una zona de mayor concentración de sus propias moléculas se mueven en contra de un gradiente. Entonces vamos a decir que va a ir a favor de un gradiente cuando vaya de mayor concentración a menor concentración, y en contra del gradiente cuando vaya de menor concentración a mayor concentración, que por lo general este tipo de transporte entra dentro del grupo del transporte activo. 2.29. Entonces la difusión ocurre a favor o en contra de un gradiente de concentración. Recién les dije que la difusión está dentro del grupo de transporte pasivo, entonces vamos a decir que ocurre a favor de un gradiente de concentración, entonces quiere decir que va a ir de mayor concentración a menor concentración. 2.30. ¿Podría explicar por qué el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno difunden libremente a través de las membranas celulares, o sea que pueden atravesar la membrana fácilmente? Primero, tienen que saber que hay algunos casos, como por ejemplo este, en el cual pueden atravesar directamente la membrana, pero hay otros en el cual moléculas no van a poder atravesar esta membrana. Por ejemplo, como vimos recién, algunos gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno, que son moléculas polares pequeñas, o como también el glicerol, y hay algunas sustancias no polares de mayor tamaño que se llaman hidrófobas, como los hidrocarburos, también pueden atravesar con libertad esta membrana. Las moléculas polares, por lo general levemente más grandes como la glucosa e iones con carga, no van a cruzar esta bicapa lipídica, ya que por su tamaño o por las cargas eléctricas en la superficie de la membrana va a hacer que se repelen. Por eso, este transporte por lo general va a ser mediado por proteínas especializadas. Por lo general, las moléculas que tienen carga van a necesitar unas proteínas que lo ayuden a cruzar esta membrana. Entonces, van a haber sustancias como en este caso el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno, que van a poder atravesar fácilmente la membrana, y estas van a poder atravesarlas porque tienen tres características que cumplen. La primera característica tiene que ver con la polaridad. ¿Qué quiere decir? Cuanto menos polar, o sea, o más hidrófoba, es una sustancia, con mayor facilidad va a poder atravesar estos fosfolípidos, que recordemos que los fosfolípidos forman parte de la membrana.
de acuerdo al tamaño. Cuanto más pequeña es la sustancia, con más facilidad podrá desplazarse a través de la bicapa y de acuerdo a la carga, los iones, no importa cuán pequeños sean, no van a poder atravesar la bicapa lipídica debido a su carga eléctrica. Entonces, como recién vimos, en este caso las moléculas polares sin carga pequeñas como el agua o la urea van a poder atravesar la membrana. Moléculas no polares pequeñas como el oxígeno, el dióxido de carbono también van a poder atravesar la membrana. Moléculas polares grandes sin carga como la glucosa o el aminoácido no van a poder atravesar de por sí ellas solas la membrana, y los iones como el cloruro o el catión sódico o el catión potásico del potasio no van a atravesar porque ya que tienen carga no pueden atravesar directamente la membrana. Van a necesitar proteínas. Bien, la pregunta 2.31 nos pregunta qué es la osmosis. Seguimos dentro del grupito de transporte pasivo en el cual no requiere energía. Y tienen que saber que la osmosis es la transferencia de agua de una solución que tiene un potencial hídrico mayor a otra con potencial hídrico menor. O sea, que en ausencia de otros factores que influyan en el potencial hídrico, como la presión, el movimiento de agua, irá de una región de menor concentración de solutos hacia otra de mayor. Bien, entonces por lo general el movimiento siempre va a ser mayor potencial hídrico o mayor concentración del agua a un menor potencial hídrico, menor concentración de agua, o si hablamos del soluto o en sí el potencial osmótico, de un menor potencial osmótico o menor concentración de solutos a un mayor potencial osmótico a una mayor concentración de soluto. O también podemos decir que va a una solución hipotónica a una solución hipertónica. La solución hipotónica nos dice que vamos a tener una menor concentración de soluto, pero un mayor potencial hídrico. Y la solución hipertónica es que vamos a tener una mayor concentración de soluto y una menor concentración de agua. Después nos dice 2.32, ¿cuál de las siguientes frases es verdadera? El agua siempre se mueve a través de una membrana permeable sobre el agua desde una solución hiperosmótica a una solución hiposmótica. No, recién yo les leí y les dije que por lo general siempre va de una solución hiposmótica a una solución hiperosmótica. No sé si esto les aparecerá en un cuadrito por acá, a ver. Antes tenían un cuadrito de esto. No. O capaz que está más abajo. No les aparece el transporte de la bomba sodio-potasio. Bueno, en este caso entonces tienen que acordarse que esta 2.32, el primer punto sería falso porque va de un hiposmótico a un hiperosmótico. Y después dice, si se coloca una célula vegetal en una solución hipertónica, ¿qué quiere decir hipertónica? Que tenemos mayor concentración de soluto y menor concentración de agua. El agua tiende a salir de la célula hacia el fluido extracelular. Y en este caso, esa sería la opción verdadera. Después en el 2.33 dice, puede explicar la presión de turgencia que ocurre en las células vegetales y por qué este fenómeno no ocurre en las células animales. Bueno, entonces vamos ahora a la de 2.33. Entonces, las células vegetales, por lo general o normalmente, tienen un comportamiento hipertónico. ¿Qué quiere decir hipertónico? Recordemos, mayor concentración de soluto y menor concentración de agua con respecto al medio que las rodea. En consecuencia, van a incorporar constantemente agua, adquiriendo una máxima hidratación, y esto es lo que se denomina el estado de turgencia. Bien, después el 2.34 dice qué son las acuaporinas y qué sustancias transportan. Bueno, en síntesis, las acuaporinas son un medio de transporte para el agua. Si bien sabemos que el agua puede atravesar la bicapa lipídica, esta no va a ser como su vía principal en todas las membranas celulares. Entonces se encontró que las moléculas de agua también utilizan canales denominados acuaporinas, las cuales son proteínas altamente específicas
tanto que incluso como los iones pequeños como los protones no pueden difundirse a través de ellas. Algunas acuaporinas también permiten el tránsito de solutos neutros y pequeños como la urea y el glicerol, y al igual que los canales iónicos, la actividad de estas acuaporinas puede ser regulada a través de los procesos como la fosforilación o por el pH intracelular. Después el 2.35 dice: ¿cómo hacen las moléculas hidrofílicas para atravesar la membrana celular? Bueno, nosotros recordemos que la membrana celular estaba formada por un 60% de proteínas y un 40% de fosfolípidos y menos del 1% de glúcidos, y que estos fosfolípidos por lo general son hidrófobos, o sea que se van a repeler con respecto al agua. Y acá nos dicen cómo hacen las moléculas hidrofílicas, o sea, las moléculas que tienen afinidad por el agua para atravesar esta membrana celular. Por lo general, estas van a atravesar a través de proteínas. Estas proteínas, por lo general, suelen ser específicas con respecto a cada sustancia o a cada tipo de molécula hidrofílica. Pero tienen que saber que hay proteínas, como por ejemplo en la difusión facilitada, que no van a necesitar de energía para que puedan atravesar, pero van a haber otras proteínas que están dentro del grupo del transporte activo, en donde sí van a necesitar energía para que puedan atravesar esta membrana. En el punto 2.36 nos dice cuál es la diferencia entre endocitosis y exocitosis. Bueno, la exocitosis, por lo general, la célula expulsa productos de desecho o secreciones específicas mediante la fusión de vesículas intracelulares con la membrana plasmática de la propia célula. Por lo general, en estos dos procesos, tanto como en la endo como en la exo, participa una parte de la membrana plasmática. Bueno, para liberar el contenido de la vesícula hacia el exterior. Entonces, exocitosis por lo general prácticamente va a ser la expulsión de estos productos de desecho. Y en cambio, en la endocitosis, que endo recuerden que es adentro, pasan materiales al interior de las células y una porción de la membrana plasmática se repliega, por lo que genera una pequeña como depresión en su lado externo. Por lo general, esto cuando se forma se le denomina endosoma, y esta endocitosis puede ser de tipo fagocitosis, cuando sí la sustancia es sólida, pinocitosis cuando es líquida, y la endocitosis mediada por receptores cuando participan proteínas específicas. Después tienen un breve apartado que dice cómo funciona la bomba sodio-potasio, donde les explican cada paso con respecto a la bomba. Después, obviamente, este apartado tienen que resolver el ejercicio 2.37, que dice: explique brevemente el funcionamiento de la bomba sodio-potasio. Bien, después nos dicen 2.38 qué palabras faltan para completar las frases. La glucosa ingresa a los túbulos de la nefrona a través de un mecanismo de transporte conocido como activo. Sería la palabrita que falta. Para que se produzca endocitosis mediada mediante receptor, es necesario que las moléculas que van a ingresar a la célula se unan a moléculas receptoras, eso sería lo que faltaría, que se encuentran en zonas particulares de la membrana. Y después, en el 2.39, nos dice: los organismos unicelulares que viven en el agua dulce, como los paramecios, son hipertónicos respecto al medio que los rodea. ¿Por qué esto constituye un serio problema para dicho organismo? ¿Cómo afrontan dicho problema? Bueno, ¿qué quiere decir? Que son hipertónicos con respecto al medio, o sea que el paramecio va a ser hipertónico, quiere decir que va a tener un mayor potencial hídrico y un menor potencial osmótico o menor potencial hídrico, o sea, menor cantidad de agua o concentración de agua. Entonces, si en sí el paramecio es hipertónico, quiere decir que el medio va a ser hipotónico. Y si el medio va a ser hipotónico, va a tener mayor concentración de agua. Y por lo general, como vimos en el tema de agua, o sea, de osmosis, siempre va de mayor concentración a menor concentración. Entonces, ¿qué estaría pasando acá? Que estaría ingresando mucha cantidad de agua adentro del paramecio. Por eso dice, ¿por qué esto constituye un serio problema para dichos organismos? Porque ingresan muchísima cantidad de agua debido a que el paramecio es hipertónico y a que el medio sería hipotónico. Y en el último de este apartado
que es el 2.40, dice: resolvamos el crucigrama para integrar los temas. Molécula portadora de energía que se utiliza en algunos casos de transporte activo. En el primero sería el ATP. Después dice: molécula que permite el pasaje de sustancias a través de la membrana, una proteína. En el punto 3, tipo de transporte que no requiere gasto de energía por parte de la célula, sería pasivo. 4, proteína periférica de membrana que induce la curvatura de la membrana y la formación de vesículas, sería la ciatrina. 5, movimiento del agua a través de la membrana permeable, solo a ella impulsado por el gradiente de potencial químico, que sería la osmosis. 6, sistema de transporte en el cual dos solutos son transportados al mismo tiempo, esto sería el cotransporte. 7, proceso por el cual el contenido de una vesícula de la célula es liberado al exterior, esto sería la exocitosis. 8, palabra que indica que una solución es más concentrada con respecto a otra, sería hipertónica. 9, tipo de difusión mediada por proteínas que transportan moléculas o iones a través de la membrana celular a favor de su gradiente de concentración, esto sería facilitada. Y 10, molécula a la cual se unen solutos que intentan ingresar a las células por endocitosis, que eso sería la vesícula. Bien, y entonces con esto terminamos la parte de permeabilidad celular, y en el próximo video de biología tendría que empezar a resolver los ejercicios que corresponden a introducción al metabolismo. Bueno, Priscila, estos videos son para ti, así que espero que entiendas toda esta parte, y con los otros videos que te voy a mandar para complementar este tema, espero que logres entender todo el contenido. Así que muchísima suerte en el estudio. Nos vemos.